Muy buenos días. Estamos comenzando este programa, un programa muy comprometido con el productor agropecuario. Va a ser dedicado al productor agropecuario. Vamos a tener un amigo, a Raúl González, Lalo González. Nos va a hablar de diferentes cultivos, nos va a hablar también de cómo ve él este 2022, cómo se está saliendo de una soja de segunda que no tiene realmente los rindes esperados. Posiblemente termine siendo un cultivo de cobertura y no dé el quilaje necesario como para que sea redituable esa siembra. En varios lugares hemos estado recorriendo el Coyunco, ahí enfrente de Sierra de los Padres, una soja que realmente ya no sirve más. En la zona de Necochea también, y en la zona aquí de la costa también se ha dado este problema de una soja muy chica que no se ha podido desarrollar y que seguramente no va a dar el quilaje que tiene que dar. Nos va a estar contando la voz del productor Raúl González, este amigo de Agenda Agraria. Vamos a pasar después por otros cultivos y vamos a estar terminando de hablar con él en la última nota sobre su opinión, no solamente como productor agropecuario, sino también como persona que integra diferentes entidades que nuclean el sector que tiene que ver, por ejemplo, como Coninagro. Un Coninagro que es cooperativista y que tiene una visión realmente muy amplia de todo el país, de diferentes actividades de cooperativa. Comenzamos así, en la voz del productor vamos a tener a Raúl González. Bueno, nosotros tratamos de mantener el suelo cubierto. En un principio lo hacemos un poco como cobertura, ¿no? Después de un trigo no hicimos soja de segunda en todo el campo, la sequía era muy fuerte, así que preparamos para hacer una cobertura para que el suelo le podamos incorporar materia orgánica, pero también con un propósito, si se dan las condiciones, de poder aprovecharla con ganadería, que es también uno de los rubros que tenemos acá dentro de esta pequeña parcela que tenemos acá. Yo digo pequeña parcela porque es un campo muy chico, ¿no es cierto? Tenemos la preocupación de no poder planificar hoy los costos fundamentalmente, porque tenemos toda la incertidumbre de los valores de los combustibles, de los materiales, de los fertilizantes, de todos los insumos que requiere un cultivo como puede ser la gruesa o la fina. Así que estamos pensando también en no arriesgar demasiado en un año donde los valores internacionales son muy importantes por la situación que ya conocemos, pero que no sabemos el año que viene, cuando las cosechas lleguen, cuánto van a ser esos valores. Entonces tenemos la preocupación de sembrar con insumos muy, muy caros y tener que vender una cosecha a lo mejor con valores históricos normales. Hoy creo que son un poco más de lo que son los valores normales por toda esta situación que está pasando en Europa con las guerras, etcétera, etcétera, y las malas cosechas indudablemente que hemos tenido en todo el hemisferio sur, en lo que hace a Brasil, Paraguay y Argentina, por la extraordinaria sequía y las temperaturas altas de este último verano, ¿no? Fundamentalmente a esto se suma una suba casi desmedida de lo que son los insumos, como los fertilizantes, el combustible que no sabemos dónde va a terminar, los servicios que van todos atados al combustible, como sean los transportes, como sean las secadas. Y en maíz, por ejemplo, es muy difícil en esta zona de no hacer 2 secadas, a veces 3 también. Los fletes hay que pagarlos por el maíz con el agua que lleva encima, y después cuando se seca toda la merma hay que absorberla. Pero además el costo de la secada, que es a gas o a gasoil, indudablemente va a tener un aumento importante en base a lo que van aumentando los combustibles y toda la energía eléctrica. Bueno, todo lo que hace servicios, tampoco podemos decir cuánto nos van a salir. Así que bueno, es difícil hacer un cálculo de rentabilidad que nos permita asegurarnos por lo menos no perder plata. Ya no te hablo de ganar, sino no perder. Con Raúl González en la voz del productor empezábamos a hablar un poco de este problema que están teniendo sobre la suba de los fertilizantes, de los insumos del sector agropecuario, de los insumos que te ayudan a producir. Realmente se han disparado en la Argentina y se han disparado en el mundo. Estados Unidos está pensando en sembrar menos maíz. ¿Por qué menos maíz? Y porque lleva un tema de fertilizantes realmente importante. Alrededor de un 4% menos. Un 4% menos de siembra de maíz en Estados Unidos, un número realmente es el mayor productor de maíz a nivel global y va a marcar una tendencia. Ese 4% lo va a pasar a soja. Va a haber un 4% más de soja. Lleva menos fertilizantes. En este informe se los vamos a estar contando.
Primera consecuencia de la suba frenética del valor de los fertilizantes, se cayó la intención de siembra de maíz en Estados Unidos. Las primeras consecuencias de la suba sideral del valor internacional de los fertilizantes ya comenzaron a impactar en las decisiones de los productores con una baja considerable de la intención de siembra de maíz en Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, pronosticó que este año el área de maíz en esa nación caerá un 4% respecto de 2021, al tiempo que la superficie con soja, cultivo menos demandante de fertilizantes, subiría un 4% en términos interanuales. En tanto, luego del desastre productivo ocurrido en la última campaña con el trigo de primavera, que resultó muy afectado por una sequía, en 2022 el USDA prevé un crecimiento del área total del cereal en 1% respecto a 2021. El anuncio del USDA, como es previsible, generó alza en los precios de los contratos de los futuros de maíz del mercado estadounidense CMA Group, al tiempo que lo contrario ocurrió con los futuros de soja. Otro factor que está jugando a favor del maíz es que un grupo de legisladores estadounidenses con llegada al gobierno de Joe Biden está promoviendo un mayor uso interno del bioetanol, elaborado en su mayor parte con maíz, para proteger, según aseguran, a los consumidores estadounidenses de los perjuicios generados por las distorsiones de precios promovidas por el conflicto ruso-ucraniano. De todas maneras, más allá de que lo que ocurrió con las cotizaciones de la soja en el CMA, vale tener en cuenta que al 24 de marzo pasado, según el último dato informado por el USDA, Estados Unidos ya comprometió comercialmente el 97% de su oferta exportable de soja 2021-2022, cuando faltan 5 meses para el ingreso de la nueva cosecha 22-23. De la oferta exportable de soja estimada para el 21-22, 56,8 millones de toneladas, Estados Unidos ya embarcó 43,5 y tiene pendientes de embarques otras 11,7 millones de toneladas. Comenzamos el programa y hablábamos sobre los temas que íbamos a tocar en La Voz del Productor y hablábamos también de la soja, cómo se encontraba la soja de segunda en nuestra región. De este tema nos está hablando Raúl González en una soja, usted la va a ver, las imágenes, una soja de segunda bastante deteriorada, una soja de segunda donde no ha prendido, tiene muchísimos sectores del lote que ni siquiera ha asomado. Bueno, Marcelo, mirá, arrancamos, viste, con una sequía espantosa, falta de humedad. Teníamos la semilla, el campo es propio y decidimos implantarla. Cuando llovió empezó a nacer, parte se perdió, ya lo ves, hay partes donde no hay nada y hay partes donde está bien. Y después, para terminar, lo que nunca pasa en esta zona, el 20 de marzo, una helada importante que, bueno, le dio una paliza terrible. Si bien esta está muy cerca del mar y no se nota tanto, los lotes que tenemos un poco más adentro, hacia la ruta 88, prácticamente están perdidos. Yo digo que el 80% está perdido, ¿viste? Han quedado las lomitas, han quedado algunos pedazos, pero ha tenido un efecto esa helada, la verdad, muy grave con respecto a las hojas de segunda, por lo menos en esta zona. Estamos terminando marzo, arrancando abril y tenemos temperaturas de 5 grados a la mañana con sensaciones térmicas de 2-3 grados, o sea, un frío que no es normal para el mes de marzo y para el mes de abril, principio de abril. Así que además del golpe que le dio la helada, las temperaturas, podría haber venido temperatura cálida, lluvia que vino, gracias a Dios que llegó, y haber retoñado, pero indudablemente con estas temperaturas ya la soja de segunda le va a costar mucho progresar. Esto va a pérdida en general. Trataremos de levantar algo si justifica la máquina y los costos de cosecha y flete, etcétera, etcétera. Trataremos de levantarla para limpiar el campo. Y si no, los lotes que tomó la helada, yo tengo 2 lotes con mucho efecto de helada, que es así, ya directamente van a pérdida. Lo que se puso ahí se perdió. Algo que nuestro país tiene un arraigo muy importante que tiene que ver con todo lo que sucede en el campo, ¿no? La economía nuestra todo tiene que ver con lo que pasa en el campo. Y pareciera que el productor lo puede dominar todo, y sin embargo hay cosas que no se dominan que tienen que ver con el clima. No, Marcelo, estos son los riesgos que nosotros indudablemente cuando planificamos una siembra los tenemos en cuenta, nos puede pasar. Y cada tanto el clima nos da una sorpresa de este tipo, a veces por mucha agua, a veces por poca agua, a veces por frío, a veces por temperatura. Hemos tenido temperaturas de 43 grados como en el año 55, 57.
bueno, pasa cada 20 años, cada 30 años, pero de vez en cuando pasa. Y este año nos tocó todo, tanto los excesos de calor como el exceso de frío o el frío tan temprano que llegó el mes de marzo. Así que bueno, hay que afrontarlo, indudablemente son los riesgos empresarios que no los podemos evitar. El cielo, nosotros estamos a cielo abierto y bueno, esto no lo maneja nadie, ¿no? ¿Cuándo pensás levantar la soja? ¿Fines de mayo? Si esto termina bien y se puede levantar, será sobre fines de mayo seguramente. Y ahí volveremos a hacer una cobertura tal vez otra vez con avena, para arrancar de un lote de avena que tenemos temprano, donde habrá ganadería seguramente, y cuando se termine ese lote, que a lo mejor pasa a una gruesa, pasamos a otro lote de avena para terminar, hacer una terminación a campo allá sobre fin del año, ¿no es cierto? Raúl, y en tu planificación que vas a hacer de todo un poquito, ¿maíz pensabas hacer más adelante? Vamos a tratar de achicar un poco lo que es la agricultura cara, como nos sale este año. El maíz es realmente un rubro importante porque esta zona se da, la producción es muy buena, responde muy bien los suelos. Pero ¿qué pasa? Necesitamos fertilizantes, necesitamos urea, necesitamos fósforo, necesitamos mucho combustible, necesitamos mucho flete falso porque se fletea el maíz húmedo, necesitamos gasto de secada, acondicionamiento, bueno, transporte, y todo eso hace que sea muy incierta la ecuación que podamos terminar hoy, porque no tenemos todos esos costos, no los tenemos. Además, tenemos un precio importante donde a lo mejor hoy los costos nos salen ahí equilibrados o nos mejora un poquito la ecuación, pero tampoco pensamos que el año que viene van a estar estos precios, o podemos pensar que van a estar los precios razonables que históricamente han estado. Hacemos el corte comercial y seguimos en La Voz del Productor con Raúl González. Nos quedan todavía varios cultivos para comentar, hablar y compartirlo con ustedes. Entra a www.agendaagraria.com.ar y volvé a ver el último programa. Además, las últimas noticias referidas al sector agropecuario. Recordá, www.agendaagraria.com.ar. Nos toca el cultivo de papa, zona papera por excelencia. Hace muy poquito fue la fiesta de la papa en Comandante Nicanor Otamendi, a donde aprovechamos y mandamos un saludo muy grande a toda la gente de la comunidad de Comandante Nicanor. Y vamos a hablar sobre este cultivo, un cultivo que se hace papa consumo y papa industria. Lo hablamos con Raúl. Bueno, con papa, viste, no ha sufrido los efectos climáticos porque es un cultivo intensivo donde se le hace riego artificial, o sea que en general la producción en la zona es buena. Estamos con cultivos normales, con producciones normales y con un mercado que consume, por el valor que tiene la papa, un mercado que consume mucha papa. De cualquier manera, nos pasa lo mismo que con los otros cultivos, ¿no es cierto? Arrancamos un año con buena producción, con buenos rindes, con precios en un principio razonables, ahora se han tenido un poco más a la baja, y bueno, y los insumos van ¿Tienden a la baja porque son estacionales o tienden a la baja porque sucedió algo? No, en general el bolsillo del consumidor tiene su problema, ¿no es cierto? Lo conocemos todo. Y por otro lado hay una producción importante que en general se ensambla con otra producción que se hace en las provincias en el mes de mayo, junio, en Córdoba, y cuando, en tanto y en cuanto no se defina esa producción de Córdoba, pareciera que la papa va a estar el mercado muy bien abastecido. Salvo que allá pueda haber, viste, alguna situación climática que afecta a otras provincias y puede haber un mejoramiento de los precios más adelante. Pero hoy por hoy estamos con un precio que estamos prácticamente sobre los costos, ¿no es cierto? Raúl, el otro día justamente estoy con otro productor de papa que me decía que la estaba vendiendo a un intermediario que la estaba sacando del país, que estaba vendiendo papa afuera, cosa que siempre costó mucho. Sí, se habla de que Brasil tiene un problema de falta de mercadería o mercadería muy cara, y que Paraguay también, bueno, lo que hemos sufrido... Paraguay estaba vendiendo. Sí, sin embargo,
veía alguna noticia que los productores paraguayos estaban interceptando ingresos de producción de otros países porque les afectaba a sus valores, a sus precios, ¿no es cierto? Así que bueno, nosotros por acá todavía no hemos tenido nosotros la visita de compradores de ese tipo, pero seguramente que hay algún flujo de papa que está yendo, viste, a los países vecinos. El dólar no es muy trepador, pero los insumos han subido sustancialmente en dólares. Y es un problema porque todo el costo de la papa está dolarizado, ya sean agroquímicos, combustible y fertilizantes. Y la venta es al mercado interno, es en pesos. Así que bueno, no es fácil tomar la decisión. Creo que este año va a ser un año donde va a haber que hacer muy justito todos los números y sembrar lo que se pueda, lo que nos dé el bolsillo. La verdad que no estamos en condiciones de decidir hoy cuánto vamos a hacer, porque tampoco tenemos la certeza de cuánto va a valer el gasoil, cuánto va a valer el fertilizante, cuánto va a valer la semilla, los agroquímicos que se usan para hacer la mantención del cultivo. Así que bueno, estamos, por supuesto que se va a sembrar papa como siempre, pero posiblemente tengamos que ajustar muy bien la decisión finalmente, ¿no? En este primer bimestre del año, donde se generan expectativas de exportaciones, donde el mundo está realmente tan desbalanceado, Argentina vuelve a priorizar las exportaciones de carne a China. China nos compra a nosotros. Le ganamos a Uruguay. A ver, atención, tenemos un país tan extenso, tenemos que estar muy por arriba liderando las exportaciones de carne vacuna. China es demandante, 100%. Hemos vendido 71.000 toneladas en este primer bimestre a China. Uruguay nos viene realmente siguiendo muy de cerca, pero bueno, las perspectivas son muy buenas. Circunstancial, la Argentina lideró las ventas a Chile en el primer bimestre. Colocó más de 71.000 toneladas peso embarque, apenas por encima de Uruguay. Las restricciones oficiales argentinas que provocaron una caída interanual del 20% y la mejora de los competidores hacen prever una pronta caída del primer puesto. El precio de la carne congelada pegó un salto de 43%. Con más de 71.000 toneladas peso embarque, la carne argentina resultó el principal origen de las importaciones chinas de la proteína vacuna en los 2 primeros meses del año. Se trata de algo pasajero, dadas las especiales circunstancias del momento. Por un lado, existen restricciones para la exportación argentina que un año atrás no regían, lo que provocaron una caída interanual de más del 20%. Por otro, las exportaciones uruguayas con gran aumento interanual llegaron a corta distancia del líder momentáneo, solo 2 o 3 puntos menos. Y, finalmente, Brasil, principal proveedor, estuvo vedado de exportar su carne producida entre el 4 de septiembre y el 15 de diciembre por una cuestión sanitaria, pero que ya está superada. En ese contexto, Estados Unidos logró duplicar sus ventas y Nueva Zelanda alcanzó un incremento similar al uruguayo. Solo Australia las mantuvo interanualmente debido a las consecuencias de su conflicto diplomático con China, que mantiene a los principales frigoríficos oceánicos deshabilitados para exportar. En otro orden de información, el precio medio de importación de los cortes congelados sin hueso, principal rubro del comercio, fue de $7.000, con un aumento del 43% interanual realmente muy significativo. Como consecuencia de esos vaivenes, China solo pudo importar 280.000 toneladas, 26% menos que hace un año. En definitiva, haber liderado el mercado en este bimestre tan especial no puede llevar a ninguna sensación de meta alcanzada al haber sido producto de cuestiones azarosas que no perdurarán. En esta última nota con Raúl González, con la voz del productor que nos atendió en el establecimiento de él, en el campo de él, realmente como lo hace siempre, con muchísima amabilidad, con la deferencia que tiene siempre para con Agenda Agraria, vamos a compartir una charla que atraviesa lo que tiene que ver el productor agropecuario, las entidades que nuclean el sector agrícola y también a Coninagro. Compartimos la nota. Los productores, en el caso nuestro, tenemos una excelente relación, tratamos de llegar a través de todos nuestros representantes a la dirigencia de Coninagro y ellos nos interpretan fielmente. La relación de las entidades con el gobierno a veces, si bien
se trata de mantener en óptimas condiciones y con el diálogo abierto, pero a veces no son escuchadas. Indudablemente pareciera que hay una intención hacia afuera en lo que hace a las expresiones de los gobiernos, de tener una excelente relación con las entidades y escuchar atentamente la problemática. Y por otro lado, después en la realidad se toman decisiones totalmente inconsultas, como han sido las últimas que ya conocemos, de aplicar algún tipo más de retención a algunas producciones, como son los aceites y las harinas de soja, y algunos otros temas que yo no digo si están bien o están mal o si lo deberíamos haber aceptado o consensuado, pero de cualquier manera no es lo mismo lo que se dice para afuera que las decisiones que se toman internamente dentro del gobierno. Y a veces eso hace que las entidades pareciera que no representan a los productores, porque el diálogo que está abierto a veces no es lo fructífero que tendría que ser y dar los resultados que tendría que dar. Hoy tenemos un montón, sobre todo en Coninagro, de economías regionales que representa Coninagro, como son las hierbas, los vinos, las aceitunas, los olivos, bueno, el arroz, el tabaco, bueno, todas esas economías, la papa por supuesto, todas esas economías regionales que están con problemas graves de rentabilidad por toda esta situación especial que se ha creado digamos, en el mundo, por toda esta guerra que hay en Europa, por todo lo que ha pasado con los combustibles, con los fertilizantes, con un montón de insumos que no sabemos exactamente a dónde nos van a llevar. Y en eso Coninagro trata de llevar esa preocupación al gobierno y a veces no se escucha lo suficiente para poder atenuar toda esta problemática, ¿no? Lo que ha sido la gestión de la mesa de enlace no ha tenido el éxito que debería de haber tenido por haberse unido las 4 entidades ante un mensaje común. Por eso hay algunas cuestiones particulares que cada entidad las tiene que defender desde su óptica, desde su visión y desde los intereses que representa, que en general muchos son comunes, pero algunas cuestiones no son tan propias de una entidad o de la otra. Así que yo diría que cada entidad debe hacer la gestión que corresponde para la defensa de los intereses que representa, y nosotros de alguna manera desde Coninagro tenemos una cadena armada en lo que hace a todas las, digamos, todos los tramos que hacen a la producción, la elaboración, la diversificación, en la industrialización de muchos de nuestros productos. Entonces todo eso hace que a veces la preocupación sea distinta a la de otras entidades. Porque vemos que hay una situación muy difícil en el país por todo lo que ya conocemos, lo que ha sido la negociación con el Fondo Monetario, lo que es el endeudamiento que tiene nuestro país, lo que es los índices de pobreza que tienen, la falta de trabajo para muchísima gente, o sea, la desocupación. Todo eso hace que haya, por un lado, una voluntad de que la producción aumente, que cada vez haya más producción para poder recaudar más también a través de lo que son las retenciones o los impuestos, y por otro lado, otros sectores del gobierno dicen: yo quiero que la gente pueda comer, que la gente no le falte en la mesa lo indispensable. Bueno, todo eso hace un enfrentamiento a veces propio dentro del propio gobierno, que hace esos mensajes ambiguos que vos me estás comentando, donde Domínguez por un lado trata de alguna manera, de incentivar al sector para que vaya a más, y por otro lado aparece Secretaría de Comercio diciendo que le va a poner precio fijo a esto, precio fijo a aquello, precio fijo a lo otro, e indudablemente que hay que poner más retenciones, salen de algunos otros sectores del gobierno, y todo eso hace que haya un desconcierto en el sector que a veces no nos deja tomar decisiones. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
Esta campaña de maíz, elegí crecer junto a una gran compañía, porque contás con un portfolio de alta performance en maíz y la Redin para asesorarte antes, durante y después de la campaña. Noticias destacadas de la semana. Nuevo récord histórico para el novillo de consumo, el tercero en 4 meses. En marzo registra un valor promedio de 270 pesos por kilogramo. La baja oferta relativa, sumada a la habitual estacionalidad de febrero-marzo, permiten este desempeño que contradice a la situación económica general y a las trabas a la exportación. Gasoil, el campo denunció subas más que llamativas, además de faltantes. La mesa de enlace solicitó al gobierno un plan de contingencia porque en las próximas semanas se generalizará la recolección de cultivos como el maíz y la soja. Se viene la noche, Brasil se propuso liderar el mercado global de harina de soja y este mes exportará más que la Argentina. Brasil está promoviendo el crecimiento de la industrialización y exportación de harina de soja, que es nada más y nada menos que el principal producto de exportación argentino. La entidad que agrupa a las principales compañías brasileñas agroindustriales informó que estima exportaciones cerca de los 13 millones de toneladas. Gracias a todos los televidentes, a los que nos siguen, a los que siguen Agenda Agraria ya hace 25 años, algunos que se sumaron los últimos años. A todos muchísimas gracias porque nos hacen sentir realmente útiles. Útiles porque vamos con información, intercambiamos también con ustedes preguntas, tratamos de volcarlas en el programa y llevárselas a ustedes las respuestas. Nos encontramos dentro de 7 días, siempre gustosos de poder hacer este programa y compartirlo con ustedes.